Muy buenas noches, comunidad. Esta noche nos adentraremos en una de las leyendas más antiguas, más temidas y más prohibidas de nuestra tierra. Un brujo que camina entre mundos, el hombre que abandona su forma para abrazar lo salvaje, lo oscuro, lo imposible. Se dice que no es una criatura cualquiera, que es un guardián, un hechicero, un maldito, un elegido. Se dice que son hombres y mujeres que en la profundidad de la noche pueden despojarse de su piel como un abrigo y salir convertidos en bestias que desafían toda lógica. Una criatura que no solo cambia de forma, que no solo escucha o observa, camina detrás de ti aunque no lo veas. Se esconde en los lugares donde el instinto te dice que no debes entrar. Y esta noche te llevaré a recorrer 4 encuentros donde esta figura ancestral dejó huellas que aún hoy en día nadie se atreve a borrar. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, que estamos a punto de iniciar. Esta es la leyenda del Nahual. Estás escuchando Ecos del Oculto. La noche había caído sobre Ocoxal como un telón pesado. No había luna y estrellas. Parecían escondidas detrás de una capa de nubes que olían a lluvia, aunque el cielo seguía seco. Doña Melania caminaba por el sendero de siempre, el mismo camino de piedras y tierra que había recorrido durante más de 20 años. Llevaba su rebozo bien apretado al cuerpo y una bolsa de mandado casi vacía. Había estado en la milpa y luego pasó con una vecina a dejarle unas tortillas. De día, ese camino era familiar. De noche, el monte parecía otro mundo. A su derecha, los árboles altos se arqueaban sobre el camino como si quisieran juntarse y taparlo del todo. A su izquierda, la barranca descendía en una oscuridad que no dejaba ver el fondo. El viento soplaba entre las hojas, produciendo un murmullo que, con imaginación suficiente, podría confundirse con voces. «Es puro aire», se dijo a sí misma. «Puro aire». Aceleró el paso. El eco de sus guaraches sobre la tierra húmeda era lo único que la acompañaba, hasta que ya no fue lo único. Primero escuchó algo suave, como un roce, luego un crujido de ramas. Melania se detuvo. El ruido también se detuvo. «¿Quién anda ahí?», levantó la voz, tratando de sonar más enojada que asustada. Un silencio muy profundo. Solo el viento. Dio 2 pasos hacia adelante. Entonces lo oyó claro. Pasos que no eran los suyos. Pesados, lentos,
arrastrados como si algo grande caminara detrás de ella, sin prisa, pero sin detenerse. Se le erizó la piel. No quiso voltear de inmediato y comenzó a rezar en voz baja. Padre nuestro, que estás en el cielo. Sus palabras se ahogaron cuando un gruñido grave, demasiado profundo para ser de un perro normal, vibró en el aire. No era un ladrido, era algo casi humano, como una respiración que se transformaba en amenaza. Ahora sí se volteó. Lo vio a unos 20 metros, plantado en medio del camino. Un perro gigantesco. No era un perro. Era demasiado grande. El lomo le llegaría fácilmente al pecho. El pelaje era negro y opaco, como si absorbiera la poca luz que había. Un vapor ligero parecía salir de su hocico, aunque no hacía frío. Melania tragó saliva. «Largo de aquí», dijo, levantando una mano como si eso sirviera de algo. El animal no se movió, solo miraba. Y entonces ella notó algo que la dejó helada. Los ojos. Esos ojos no eran de animal. Tenían una expresión consciente, casi curiosa, como la mirada de alguien que observaba un insecto que aún no decide si aplastar o no. El perro dio unos pasos hacia adelante, pero sus movimientos eran raros. Sus patas parecían demasiado largas y su espalda se encorvaba de una manera antinatural. Por momentos daba la impresión de que intentara mantenerse erguido, como si su cuerpo no terminara de decidir si caminar en 4 patas o en 2. «Ave María Purísima», susurró Melania, llevándose una mano al pecho. El animal inclinó la cabeza, como si reconociera la oración. Y fue ahí, en esa penumbra densa, que el hocico se abrió, no para ladrar, sino para sonreír. Una sonrisa torcida, imposible en un animal, revelando dientes largos y unos chuecos. Era una mueca humana, deformada por una mandíbula que no estaba hecha para eso. Melania sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso atrás y el perro se quedó quieto, saboreando su miedo. De repente, desde el monte, a lo lejos, se escuchó una campana. La campana de la pequeña capilla del pueblo. 3 toques lentos. El animal giró la cabeza hacia el sonido, casi molesto. La miró una vez más, con algo que ella juraría eran desdén. Luego, muy despacio, comenzó a caminar hacia la orilla del camino. Y fue entonces cuando Melania lo vio. Por un segundo bajó la sombra de los árboles. Su cuerpo se estiró. La figura se levantó sobre sus patas traseras y adoptó la forma de un hombre encorvado, cubierto de sombra, hasta que volvió a internarse a la oscuridad del monte. Ella no gritó, no pudo.
Solo comenzó a caminar, luego a trotar, luego a correr, con el corazón golpeándole tan fuerte que casi no escuchaba nada más. Al llegar al pueblo, cerró las puertas de su casa con seguro y se dejó caer sobre una silla, sin aliento. Horas más tarde, cuando finalmente pudo hablar, les contó a sus vecinos lo que había visto. Nadie se atrevió a reírse. A la mañana siguiente, algunas personas juraron haber visto a un hombre alto, con el brazo vendado, entrar a una casa en la orilla del pueblo, cojeando ligeramente, como si hubiera caminado toda la noche sobre patas que no le pertenecían del todo. La casa de los Martínez era pequeña, pero siempre estaba llena de ruido. Niños, música, el radio viejo y la cocina. Por eso cuando empezaron los ruidos en la azotea, nadie les dio importancia. Son gatos, decía el padre, o ratas grandes, añadía la abuela. O tu imaginación, le decía siempre a Sofía, la más pequeña. Pero las noches se fueron volviendo más pesadas. Los golpes en el techo eran ya tan fuertes que parecían pasos. Algo arrastraba algo pesado. A ratos escuchaba un aleteo corto, como si unas alas gigantes intentaran desplegarse en un espacio muy reducido. Una madrugada, Sofía despertó con el pecho oprimido. No sabía por qué, pero sentía que alguien la observaba. Volteó hacia la ventana y lo vio. Un guajolote enorme, plantado del otro lado del vidrio, mirándola fijamente. Y sus plumas eran oscuras, pero no parecían plumas normales. Parecían trozos de tela mojada, pegados en un cuerpo demasiado grande. La cabeza, calva y arrugada, se inclinaba con movimientos lentos, casi humanos. Los ojos estaban completamente en blanco, no parpadeaban. Sofía sintió el grito en la garganta, pero no salía. La respiración del ave empañaba un poco el vidrio, un vapor que subía y bajaba con cada exhalación. El pico se abrió apenas, dejando salir un sonido ronco, grave, que no era el típico glu-glu que había escuchado en el mercado. Este sonido parecía un intento de hablar. Ma, alcanzó a susurrar. El guajolote inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara entenderla. Luego levantó una de sus patas. No era una pata normal. Los dedos eran largos, casi como dedos humanos, pero rematados con garras. Eso rompió el hechizo. Sofía gritó: ¡Mamá! La puerta del cuarto se abrió de golpe y su madre encendió la luz. ¿Qué pasó?
¿Qué tienes? Sofía señalaba la ventana, temblando, pero cuando ambas miraron, la figura ya no estaba, solo la cortina moviéndose por el aire que entraba. Fue un sueño, mi amor, dijo la madre, pero la niña siguió llorando. Sabía lo que había visto. Esa misma noche, el padre decidió subir a la azotea. Estaba cansado de escuchar golpes y lamentos. Tomó un machete y una lámpara. Ahorita van a ver estos animales, gruñó. Subió por la escalera, paso a paso, sintiendo el aire más pesado a medida que se acercaba. Al llegar a la puerta de la azotea, notó algo raro. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni perros. Nada. Abrió la puerta de metal y la lámpara iluminó el tanque de agua, los lazos de ropa, las macetas quebradas, y entonces lo vio. En la orilla de la azotea, de espaldas a él, estaba el guajolote gigantesco. Era aún más grande de lo que Sofía había descrito. El cuerpo parecía hinchado. Las alas colgaban a los lados, casi rozando el piso. El cuello estaba ligeramente girado, apenas lo suficiente para que un ojo blanco mirara de reojo en dirección al padre. «¡Órale! ¡Fuera de aquí!», gritó el hombre, levantando el machete. La criatura no se movió, solo dejó escapar un sonido grave que hizo vibrar el aire. El padre dio un paso más, acercándose. «Te voy a tirar, animal del demonio». Fue en ese momento cuando el guajolote comenzó a enderezarse, no como lo haría un ave, sino como si algo dentro de él se levantara. Su espalda se arqueó, sus patas se estiraron, y por un segundo, solo un segundo, la silueta se volvió extrañamente parecida a la de un hombre, encorvado como si llevara sobre sí un costal de plumas. El padre dudó. El guajolote giró la cabeza por completo hacia él, y esa vez la voz que salió de su pico no fue de animal. «No es tu azotea», dijo algo, con una voz ronca, como la de un anciano que ha fumado toda la vida. Fue suficiente. El hombre soltó un insulto, alzó el machete y corrió hacia la criatura. Pero el ave fue más rápida. Dio un salto hacia atrás, hacia el borde de la azotea, y se lanzó al vacío. El padre llegó justo al borde y miró hacia abajo, esperando ver un cuerpo destrozado en la calle. Pero no había nada. Solo silencio. A la mañana siguiente, el barrio entero habló de lo mismo. Habían encontrado a una cuadra a un anciano desnudo, tirado en el pavimento con las piernas rotas, respirando con dificultad. Murmuraba en náhuatl una frase que algunos alcanzaron a entender.
No debieron interrumpirme. Murió antes de llegar al hospital. Y desde esa noche, los ruidos en la azotea desaparecieron. Pero Sofía nunca volvió a dormir con la ventana descubierta. Comunidad, espero hayan disfrutado el nahual del camino de Oxcal y el guajolote de la azotea. Estos son nuestros primeros 2 relatos de esta noche. Y aún no se despeguen de sus audífonos, no se levanten de su cama, porque todavía tenemos 2 relatos más de encuentros con nahuales. Así que sigue abrazando fuertemente a tu almohada y sigue escuchando ecos del oculto. El rancho de Don Filemón había sido un lugar tranquilo durante décadas. Era un pedazo de tierra reseca en las afueras de Chihuahua, rodeado por un horizonte infinito y un silencio que solo rompían las vacas y el viento. Pero ese mes algo cambió. Todo empezó con el ganado. Primero una gallina muerta, luego 2 borregos y finalmente una vaca entera, tirada en el corral como si hubiera colapsado sin explicación. Pero no era eso lo extraño. Lo extraño era que no había sangre, ninguna, ni una sola gota. El cuerpo estaba seco, como si algo la hubiera vaciado por dentro. Los peones juraban escuchar ruidos en la noche, pasos que parecían de algo grande, arrastrado que daba vueltas alrededor de la casa. A veces golpes suaves en las paredes, como uñas largas raspando la madera. Otros aseguraban ver sombras moviéndose por el campo, pero al ir a ver, no había nada. Don Filemón, terco como era, no creía en tonterías. Es un animal salvaje, nada más, decía limpiando su escopeta como si fuera un ritual. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Una madrugada, un grito desgarrador lo despertó. Era uno de los caballos, un relincho de terror puro. Don Filemón salió corriendo con la escopeta y la linterna. El aire estaba frío, más frío de lo normal. Su respiración formaba nubes blancas frente a su rostro, aunque no era tiempo de heladas. Llegó al corral y ahí estaba, una sombra humanoide, encorvada, negra como ceniza recién apagada, arrodillada junto al caballo, que jadeaba débilmente. La criatura parecía absorberle la vida con cada movimiento. El haz de la linterna iluminó su silueta, y la parte superior parecía la de un hombre, pero el torso estaba torcido, como si hubiera sido quebrado y soldado de nuevo. Las piernas, delgadas y largas,
terminaban en algo que no eran pies ni pezuñas, sino una mezcla grotesca de ambas. Su respiración era un gruñido húmedo, casi un ronroneo macabro. Don Filimón apuntó. «O te largas o te meto un plomazo», gritó con la voz temblorosa. La sombra levantó lentamente la cabeza. Su rostro era humano, pero quemado, decolorado, con grietas profundas que parecían escurrir oscuridad. Los ojos eran dos huecos brillantes, amarillos, como brasas vivas. Y habló. No puedes detenerme. La voz no vino de la boca. Surgió de todas partes, del viento, de la tierra, del pecho del caballo agonizante. Don Filimón disparó. El balazo resonó por toda la llanura. El humo salió del arma, pero la sombra no cayó. En lugar de eso, se deshizo, como si fuera hecha de polvo negro. Se desvaneció entre remolinos de humo oscuro que se elevaron y se dispararon sobre el corral. Don Filimón quedó paralizado. No sabía si correr o persignarse, pero algo le decía que no había terminado. Al amanecer, intentó despertar a su hijo Daniel, un muchacho de 17 años. Tenía exámenes en la secundaria y siempre se levantaba temprano. Pero esa mañana no respondió. Lo encontró en la cama, pálido, con una fiebre intensa. «Daniel, ¿qué tienes? Reacciona». El muchacho abrió los ojos lentamente, desorientado. «¿Qué? ¿Qué pasó?», murmuró con la voz débil. Cuando don Filemón le levantó la cobija para revisarlo, se quedó sin aire. En el abdomen de su hijo había una herida redonda, perfecta, exactamente del tamaño de la bala que le había disparado. No sangraba, no estaba abierta. Era como una marca quemada, oscura, que ardía como un hierro al rojo vivo. «Papá», susurró Daniel. Anoche soñé con alguien parado en la puerta. Alguien me observaba». Don Filimón tembló, porque él sabía quién había sido, y supo también que el disparo no había fallado, solo había caído en el cuerpo equivocado. Desde ese día, don Filimón juró haber escuchado pasos fuera de la casa, pasos tras pasos, siempre alejándose y luego regresando, como si algo marcara su propiedad, como si la sombra reclamara lo que le habían arrebatado. Y nunca más disparó un arma de noche.
Mateo tenía 13 años cuando entendió que algo en su familia no era normal. Su tío Julián, que siempre había sido un hombre reservado, amable pero extraño, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca trabajó fuera del pueblo. Algunos decían que sabía cosas del monte, otros que tenía dones heredados de su abuelo, un curandero temido por todos. Los niños del pueblo susurraban algo más, que el tío Julián salía por las noches y no regresaba hasta el amanecer. Mateo nunca les creyó hasta esa noche. El viento soplaba fuerte, las ramas golpeaban el techo de lámina, haciendo que toda la casa crujiera. La madre de Mateo dormía, pero él no podía pegar los ojos. Sentía como si algo lo estuviera llamando desde afuera. Entonces escuchó un ruido en el patio, un chasquido, un golpe seco, luego un murmullo, como un rezo. Se levantó con cuidado y se asomó por la ventana. Lo que vio lo persiguió toda su vida. El tío Julián estaba en medio del patio, de espaldas. Llevaba una gallina entre las manos, viva, pataleando. Sus labios se movían pronunciando un canto cultural en un idioma antiguo, roto, que no era español, ni ninguna lengua que Mateo hubiera escuchado. El viento se detuvo de golpe, como si el monte entero contuviera la respiración. El tío soltó la gallina. Esta cayó al suelo, inmóvil, como si se hubiera muerto sin explicación. Y entonces ocurrió. El cuerpo del tío Julián se estremeció. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo. Su espalda se arqueó. Las vértebras se abrieron como si alguien las empujara desde adentro. Mateo sintió náuseas. Un crujido seco resonó cuando los brazos de Julián comenzaron a estirarse, la piel tensándose hasta casi romperse. Sus dedos se alargaron hacia atrás, doblándose en ángulos imposibles, transformándose en patas. «Tío, ¿qué estás haciendo?», susurró Mateo sin darse cuenta. El hombre soltó un grito ahogado, mezclas de dolor y liberación. Su rostro se deformó. La mandíbula se extendió hacia adelante, formando un hocico largo y puntiagudo. Los dientes crecieron, afilándose como cuchillos amarillos. Los ojos que siempre habían sido amables, ahora brillaban con una luz feroz. En cuestión de segundos, donde antes había un hombre, ahora había un coyote gigantesco, jadeando con violencia, con espuma en el hocico y las pupilas dilatadas. El animal levantó lentamente la cabeza, olió el aire y volteó directamente hacia la ventana donde Mateo temblaba. Por un instante, el tiempo se congeló y Mateo lo supo.
No había desaparecido su tío. No había muerto en la transformación. Él estaba ahí, dentro de sus ojos, mirándolo, reconociéndolo. El coyote dio un paso hacia la casa, luego otro. El sonido de las garras en el suelo seco retumbaba como una amenaza. Mateo retrocedió. Quiso gritar, pero no pudo. El animal abrió el hocico y soltó un gruñido largo, profundo. Pero en el fondo del gruñido había algo más. Una voz. La voz de su tío. Mateo. Las piernas se le paralizaron. El miedo era tan grande que sentía que el corazón iba a romperle las costillas. El coyote dio un salto hacia la ventana y entonces una luz se encendió dentro de la casa. La madre de Mateo, despertada por el ruido, abrió la puerta del cuarto y gritó: «Mateo, ¿qué haces despierto?». El niño volteó y cuando regresó la vista a la ventana, el coyote había desaparecido. Solo quedó el viento y la gallina muerta en el patio. A la mañana siguiente, encontraron al tío Julián tirado a 1 kilómetro del pueblo, desnudo, cubierto de rasguños, desmayado. Decía no recordar nada. Decía haber soñado con correr por el monte, libre y salvaje. Mateo nunca contó lo que vio esa noche, pero cada vez que veía a su tío sonreír, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, porque esa sonrisa era la misma que vio en el hocico del coyote. El nahual no es solo una leyenda antigua, es una advertencia, un recordatorio de que hay fronteras entre lo humano y lo animal, que nunca debieron cruzarse. Dicen que el nahual no se puede reconocer a simple vista, salvo por una cosa: sus ojos siempre conservan la mirada humana. Y ahora que apagues este episodio, si escuchas un ruido en el techo o ves una sombra caminando demasiado erguida para ser un animal, recuerda, algunas leyendas nunca duermen. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.